La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jesús de León Tello es diputado local por Coahuila y lo tenemos vía telefónica. Jesús, buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, Marcela, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues para que comentes de esta aprobación del punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de la Auditoría Superior del Estado y también sobre este juicio político que se prepara en contra del mismo auditor superior del Estado. Sí, Juan, mira, a lo largo de estos no últimos 2 años, sino prácticamente los últimos 5 o 6 años, hemos tenido un órgano de fiscalización prácticamente condescendiente con las autoridades, lejos de hacer su labor de fiscalizar los recursos, de lograr que se apliquen correctamente, de cuidar la calidad del gasto. Vemos a un auditor superior del Estado encargado y empecinado únicamente de estarle haciendo la tarea a las autoridades, maquillar las cifras, y pues el caso más escandaloso es el tema de la deuda, en donde el señor, con toda ilegalidad fuera del margen de la ley, permitió cuentas públicas fuera de los plazos que marcan las propias leyes, les permitió maquillar cifras, y pues bueno, nos tienen prácticamente en una crisis económica en el Estado de magnitudes que ya todo el auditorio conoce. Y pues ahora sí que la gota que derrama el vaso, pues es prácticamente el tema de las empresas fantasmas. Hace más de 3 meses que ha estallado este escándalo y la autoridad encargada de revisar, fiscalizar, que ya le dio el mandato el propio Congreso, que se lo ordenó y le exigió que llevaba a cabo auditorías, se ha estado haciendo pato, Juan, Marcela. El auditor simplemente hace como que él no sabe nada, que no ha acabado, que no tiene los elementos suficientes, cuando pues es muy sencillo. Del informe que rendió el secretario de Finanzas, que el cual también tiene una responsabilidad inherente a este escándalo, es pues bueno, la contratación directa de más de 170 millones de pesos a empresas que debieron haberse llevado a cabo mediante mecanismos de licitación pública y no asignación directa. Entonces, este tipo de acciones y omisiones por parte del órgano fiscalizador, pues queda claro que no hay el deseo de hacer bien su chamba, y pues bueno, se están juntando todos estos argumentos. El auditor solamente puede ser removido de su cargo mediante un juicio político por faltas graves, y yo creo que se han configurado ya los elementos de faltas graves para que el señor se vaya a su casa, pero que también rinda cuentas al respecto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas organizaciones en La Laguna que están preparando una demanda para exigir juicio político en contra del auditor? No me gustaría comentarlo hasta que ellas sean las encargadas de hacerlo. Sé que hay una serie de medidas que se están tomando, desde consultar a algunos especialistas sobre el tema, con el tema de estas omisiones, todo un estudio jurídico de las leyes que se han violado en ese sentido, pero en próximas fechas sin duda se dará a conocer, Juan. Pero es un tema que yo creo que es importante, sobre todo que es el único eslabón que nos queda para conocer la verdad del destino de los 36 mil millones de pesos en los cuales se endeudaron a nuestro Estado, ¿no? Bueno, eso es de la megadeuda, pero también el punto de acuerdo al que se llegó es el de que comparezcan de manera urgente el procurador Homero Ramos, el secretario de Gobierno Víctor Zamora, además del auditor, pero en este caso para dar los resultados de las auditorías practicadas en torno al caso de la existencia de empresas fantasmas, ¿no es así? Así es. Uno de los temas más importantes que tenemos es el tema de las empresas fantasmas, que ya hay muchos elementos, y bueno, tendrán que comparecer para dar un informe detallado de cuáles fueron las medidas que encontraron, a quienes sancionaron, porque al día de hoy pues hubo una renuncia de la exsecretaria Esther Monsiváis, pero pues como que una renuncia a su cargo sin ninguna responsabilidad, pues no es lo que están esperando los coahuilenses. Lo que estamos esperando son respuestas claras y una verdadera sanción sobre este tipo de mecanismos que utilizaron para llevarse el dinero prácticamente, ¿no, Juan?
¿Cabría el argumento de decir que no se dan a conocer los avances en el caso para no entorpecer las investigaciones? No, de ninguna manera. Yo creo que no cabe ningún argumento de este tipo, porque ya a la luz pública pues ha salido todo. Creo que ahorita no puede esgrimirse pues la secrecía de la investigación, cuando a más de 3 meses ya debe haber concluido cualquier auditoría y cualquier tipo de procedimiento que se debió haber llevado por la auditoría y obviamente la propia Procuraduría sobre las investigaciones en este caso. No cabe eso, y sobre todo que en el caso del Poder Legislativo no aplica la secrecía en ese sentido, ya que están obligados a darnos cualquier información al respecto. Mira, Juan, a nivel nacional, la Procuraduría, la PGR, en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, han hecho toda una serie de versiones públicas en ese sentido de las averiguaciones, investigaciones, todas las actuaciones que han hecho en esta penoso, en estos penosos pues hechos lamentables de inseguridad. Pues en este caso tampoco cabe el ver por qué puedan argumentar ese tema de la secrecía, ¿no? Antonio Avilés se comunica y dice: el diputado de León Tello peca de ingenuo al pensar que puede pasar algo con el juicio político, porque él debe saber muy bien que el juicio político depende del Congreso local y el Congreso es mayoritariamente priista. ¿Cuándo va a imaginarse él que vayan a darle luz verde al juicio político? Pues sí, es complicado y no es ingenuo, pues es la medida que tenemos o la posibilidad que tenemos para llevarlo a cabo. Ya hay un juicio político que llevamos a cabo de un regidor del PAN, que nosotros no tuvimos en ningún momento la intención de proteger a nadie, y está ya el antecedente. Llevamos a cabo el juicio político, se le separó de su cargo un regidor en el municipio de Arteaga para que pudiera enfrentar la justicia por delitos que le eran imputados, y en ese sentido pues ya este antecedente. Vamos a ver de qué está hecho el PRI. La verdad es que pues, tenemos un partido revolucionario institucional que es una cadena de complicidades en este caso y en muchos más. Yo creo que la sociedad en Coahuila pues sabe qué es lo que han estado haciendo, y sin duda pues se quedarían exhibidos si siguen protegiendo funcionarios de esta calidad y de este tipo, ¿no? Tenemos también este otro comentario de Rogelio Aguirre. Dice: ¿cómo no hacen el juicio político primero con el contralor municipal que hace 3 años repavimentaron la ciudad y está lleno de baches? También, pues digo, son una serie, esa es la parte del trabajo del organismo encargado de auditorías, el auditor superior del Estado, que debe estar verificando inclusive ese tipo de obra pública, y que pues bueno, la mala calidad queda al descubierto y no hay sanción de nadie, ¿no? Y César también se comunica y dice: ¿qué espera el diputado además del golpe mediático si no va a pasar absolutamente nada? ¿Qué es lo que sigue después de estas denuncias? Tenemos que seguir exhibiéndolo, tenemos que poner el dedo en el renglón. Yo creo que ese es un tema que no queda nada más en el tema mediático. Tenemos que ir a acciones legales y llevarlo hasta las últimas consecuencias en todo lo que esté a nuestro alcance, pero sobre todo que la sociedad nos respalde y que vea lo que está sucediendo en Coahuila y que tomen decisiones, pues sin duda alguna, en donde depositan su confianza, ¿no? Chuy, siempre al 11:45. Recuerdo en la pasada elección para gobernador, cuando quien estaba en la Secretaría de Hacienda dio a conocer los detalles de la megadeuda, y entonces se trajo como ese argumento durante el proceso electoral de manera constante para finalmente terminar en nada. ¿No se parece mucho esta historia en vísperas del proceso electoral? No, Marcela, tenemos 5 o 6 años con este tema, y al auditor pues le hemos estado señalando todo lo que va en esta legislatura. Tú lo tendrás por ahí registrado, todo lo que hemos venido diciendo y señalando, pero pues una mayoría priista siempre bloquea y impide que se avancen las investigaciones. O sea, es desesperante, y a veces pues te frustra pues de que no se dé los avances que quisiéramos, ¿no?
Muy bien, Jesús de León Tello, diputado local por el PAN de Coahuila, agradecemos tu presencia vía telefónica aquí en Contextos. Gracias a ti, Juan, y a Marcela, y un saludo a todos los auditores.